Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilos 246, viaje 3. Hubo un largo latido de silencio en el carruaje, opresivo y empalagoso. Tu madre nunca asigna tareas fáciles, dijo Gang Wangli, rompiéndolo. Su sonrisa parecía más tenue, pero era firme. Lindy se preguntó si él también estaba tratando de contener un monstruo de miedo incrédulo en su pecho. Logró sonreír, apoyando su mejilla en su mano. Aplaudo su entrega, Lady Renxian, pero espero que pueda contarnos un poco más. Derrocando a la duquesa. Fue tan absolutamente absurdo que Lindy se preguntó si esa era la razón por la que su reacción fue silenciosa. Parecía que tenía que ser una broma loca. Kai Renxian respiró profundamente. Gracias. Una afirmación extraña, dijo Gang Wangli, sentado más erguido. No es propio de usted hablar sin claridad, mi señora. Supongo que no lo es, dijo su señor. Es como he dicho. Mi madre me concedió una visión de su naturaleza y su camino. Esto me ha explicado muchas cosas. Mi madre no puede permanecer en el trono durante toda la vida de un inmortal, aunque no estoy seguro de cuánto tiempo tenemos. Lindy recordó esa extraña conversación con Diao Linqing. Lady Renxian, creo que debería mencionar esto ahora, pero tuve una conversación con el primer ministro antes de que terminara el torneo. Kai Renxian frunció el ceño. ¿Qué pasa, Lindy? Ella parecía estar principalmente dándome consejos sobre mi propio cultivo, pero eso me llevó a una pregunta. Ella y tu madre están fuertemente atadas. Entonces se me ocurrió la pregunta, ¿qué pasará cuando ella se haya ido? El primer ministro tiene aproximadamente 450 años, dijo Gang Wangli. 2 siglos mayor que tu madre y un reino por debajo de ella, esa parece una pregunta válida. Kai Renxian consideró sus palabras. Su expresión se convirtió brevemente en un ceño fruncido. Entonces parece que tenemos nuestro límite de tiempo probable. Un cultivador del séptimo reino vive unos 8 o 9 siglos en promedio. Debo preguntarme qué podría hacer la duquesa que en ese momento está tan fuera de lo común, dijo Gang Wangli. No disculparé el daño que le han hecho, Lady Renxian, pero para la provincia, ella solo ha traído prosperidad y progreso. Y muchas quejas de los señores de la tierra, dijo Kai Renxian. Sospecho que el primer ministro la castiga de alguna manera. Esto lo vi en la visión que ella me concedió. Eso también está. Mi madre es un ser de cambio, destrucción y renovación. Había muchas cosas que requerían su toque en los mares Esmeralda. De hecho, todavía quedan muchos. Pero no siempre lo habrá. Gang Wangli apoyó la barbilla sobre el puño y su expresión se dibujó en un ceño fruncido. Esa es mi creencia, dijo Kai Renxian. Sin embargo, que quede claro que no tengo intención de intentar ninguna solución militar. ¿Existe alguna otra forma de interpretar el derrocamiento? Lindy se preguntó. Esa parecía ser su implicación, admitió Kai Renxian. Pero no estaré de acuerdo con esto. No veré los mares Esmeralda arrasados en mi victoria, y ese es el único resultado que una guerra o rebelión podría traer. Incluso si eso es lo que ella desea de mí, no lo conseguirá. Lindy parpadeó. En su cabeza, Sixian silbó. Incluso Gang Wangli pareció brevemente sorprendido. Lindy no creía haber escuchado nunca a la niña rechazar rotundamente la opinión de su madre de esa manera. Entonces, ¿qué planeas, mi señora? ¿Cómo se fuerza la abdicación de un octavo reino? Preguntó Gang Wangli. No sonaba incrédulo, solo curioso. He visto lo que ella es y ya no soy una niña intimidada. El camino hacia la victoria es demostrar que lo que construyo es el camino a seguir, y sus métodos, la regresión. Cualquier conflicto de ideales entre cultivadores soberanos es una especie de batalla, pero es aquí donde adoptaré mi postura. No con ejércitos. Si no puedo hacer esto, entonces no soy apto para gobernar. De alguna manera, la propuesta de Kai Renxian no la hizo menos aterradora, reflexionó Lindy.
oponiéndose directamente al camino de un cultivador del octavo reino, estaba luchando contra ellos. Fue un tipo diferente de pelea, quizás con menos garantías, pero se preguntó si las consecuencias serían diferentes para ella y otros que estaban al lado de Renxian. Sin embargo, si Kai Renxian no pudiera tener éxito, no significaría eso solo que su provincia volvería a ver la guerra, esta vez consigo misma. ¿Haría alguna diferencia si se tratara de uno de los hermanos de Kai Renxian, Tianli, o uno que aún no había nacido, o de los otros señores de la provincia? Pensó en claros en llamas y pueblos abandonados, en zorros hambrientos y en la crueldad de los ejércitos. Bueno, Gan Wangli tiene razón. Ella nunca nos facilita las tareas. Ella no, Kai Renxian estuvo de acuerdo. ¿Puedes estar satisfecho con eso?, preguntó Lindy. ¿A pesar de todo lo que te ha hecho? ¿Destruir las obras de mi madre ayudará incluso a una sola persona, incluso a mí mismo? Kai Renxian preguntó con picardía. No me interesan las rabietas. Lindy pudo sentir el brillo del que irradiaba la Iming y vio que el bordado se movía y se apretaba. Kai Renxian hizo una mueca. El pasado debe informar, pero nunca ordenar, dijo simplemente Gan Wangli, reclinado en su asiento. Mira hacia adelante, ¿qué cambios en el plazo inmediato? Pequeño, dijo Kai Renxian. Salvo que el éxito de este proyecto sea aún más vital. Tenemos muy poco espacio incluso para la mediocridad, y mucho menos para el fracaso. Estas negociaciones deben ser vistas como un éxito total por todos los grupos que deseamos cortejar. Confiaré en que cada uno de ustedes seguirá superando las expectativas en cada tarea. No se puede alcanzar la cima mediante la mediocridad, dijo Lindy a la ligera. Recuérdame que te lleve de viaje algún día, Gan Wangli. Levantó las cejas simuladamente alarmado. Ah, la señorita Su me ha advertido de esto. Me prepararé para la tribulación. Será mejor que lo hagas, dijo Lindy. Lady Kai, ¿hay algo que deba hacer en el corto plazo? Sigue congraciándote con estos reformistas Meng. Si fuera posible llevarlos al poder, eso sería una inmensa ayuda tanto para nuestros objetivos finales. Gan Wangli, me gustaría que hablaras con los Jia donde puedas. Sé que tienes interés en la organización militar. ¿Tienes una buena relación con tu tutor a pesar de nuestras dificultades? Sí, y debes saber que ella no guarda rencor. Ella lamenta profundamente sus errores de juicio en el primer asalto, dijo Gan Wangli. No le guardo rencor, Kai Renxian despedido. Lindy inclinó la cabeza. Recordó que durante el primer ataque de la gente clandestina, un discípulo central se había vuelto demasiado ansioso y ordenó a Kai Renxian y a varios otros discípulos que continuaran su retirada, y todo había ido mal. Ella miró a Gan Wangli. Era muy inusual que un discípulo central fuera tutor de uno de la secta exterior. Alguien buscaba ganarse el favor percibido como perdido. Supuso que funcionó a favor de Gan Wangli. En cualquier caso, concéntrese en la subasta que tenemos por delante. Muchos tesoros de todo el imperio llegan a Xianmen. Puede encontrar aquí materiales para nuevos talismanes y medicamentos que le serán de gran utilidad, dijo Kai Renxian. Lindy hizo una mueca ante el cambio de tema. Realmente tuvo que pensar en eso ahora con la destrucción de su flauta. Aunque supuso que aunque no se hubiera roto, había llegado el momento de reemplazar su flauta. De todos modos, sintió una sensación fea revolverse en sus entrañas. ¿Deberíamos buscar contactos también con artesanos, o seguiremos confiando en el hermano mayor Lin?, preguntó Gan Wangli. Lin vio una sombra cruzar el rostro de Renxian. El hermano mayor sigue siendo útil, pero más contactos no pueden hacer daño. Tenemos algunas necesidades fuera de sus especialidades. Encuentra lo que puedas, pero no te preocupes demasiado. Querré tomarme un tiempo del otro lado, dijo Lindy. ¿Eso presentará problemas? Kai Renxian consideró esto y metió las manos en el regazo. Ten cuidado. Lindy abrió la boca para hablar y se quedó en silencio cuando Kai Renxian la arregló con una mirada de un ojo. Lindy, ten cuidado, repitió lentamente. Lo haré. Ella suspiró. Ella supuso que se lo había ganado. La conversación continuó. Discutieron la subasta, los artículos o materiales que esperaban encontrar y las costumbres de la ciudad de Xianmen.
Pero Lindy tenía un problema más inmediato del que preocuparse. Mañana hablará con Diao Gualin y el Ministerio de Derecho. Había sido mortal la última vez que le resultó tan difícil mantener controlada su respiración. Las lecciones y ejercicios de su ceremonia de las 8 fases parecían terriblemente distantes. Tuvieron que oponerse a la duquesa. Incluso si Kai Renxian tenía razón en su suposición de que esto podría hacerse sin la gran violencia de los ejércitos, ¿qué significaba eso para ellos, los que estaban en el centro de esa oposición? A medida que avanzaba el viaje, su conversación volvió al ultimátum y Kai Renxian compartió la visión que había adquirido. La revolución, la ruptura violenta de las estructuras sociales anteriores, estaba en el núcleo de la mujer que gobernaba los mares Esmeralda. La duquesa era alguien que solo podía seguir adelante. Ella nunca podría dar marcha atrás y nunca detenerse. Resonó, tuvo que admitir Lindy. Hubo una gran parte de ella que entendió esa lección. El estancamiento era muerte. Sin embargo, no había pensado en las implicaciones de incorporar esta lección y difundir sus impactos más allá del círculo inmediato de familiares y amigos, e incluso un aumento tan pequeño en el alcance había inducido dificultades en su cultivo. Sí, ella se encontró entendiendo muy bien. Todavía era aterrador. Pero en ese momento, mostrar su miedo y renuencia a Renxian habría sido un error. El apoyo era más importante. Era obvio que Gan Wangli había llegado a la misma conclusión de forma independiente. Dudaba que Renxian no supiera qué había detrás de las sonrisas y las palabras reconfortantes. Pero era importante darles a todos lo mismo. Sixian murmuró reconfortantemente. Angie parecía inquieto por el solo pensamiento. Lindy dejó escapar un largo suspiro, dejando que sus espíritus se pelearan mientras abría los ojos. Se sentó en un cómodo banco de piedra situado junto a una pasarela de baldosas que serpenteaba a través del amplio jardín del complejo local del Ministerio de Derecho. Al observar los parches de flores meticulosamente ordenados y los árboles espaciados regularmente, las fuentes brillantes y la estética de la naturaleza domesticada, pensó que a Renxian le gustaría este lugar más que a ella. Sin embargo, todavía era un lugar tranquilo para esperar y ordenar sus pensamientos y su cultivo. Necesitaba alejarse del carruaje después de todas las revelaciones. Quedarse temprano y aceptar cortésmente la oferta de meditar en los jardines hasta que Diao Gualin hubiera completado su cita anterior fue muy útil. No estaba segura de poder considerarse tranquila en ese momento, pero al menos podía ocultar sus nervios. Una onda recorrió el sereno y del jardín, una cresta que avanzaba y arrasaba las pequeñas islas que eran los otros ocupantes del jardín, varios oficinistas meditadores o funcionarios del ministerio. Lindy se puso de pie suavemente y se inclinó, haciendo una mueca de dolor ante el empujón que le dio su brazo aún en curación. Todavía pasarían algunos días antes de que pudiera retirar el yeso. Inspector Diao Gualin, le saluda con gran respeto. Contacto, 2. Hilos 247, viaje 4. Es un honor para mí recibir a una invitada tan educada, dijo la mujer mayor, con su propia reverencia menos profunda y ostentosa. Su vestido era mucho más serio y profesional que el que había usado en el torneo, de un verde intenso con solo bordados geométricos lisos a lo largo de los dobladillos ajustados. Ella levantó la cabeza después de solo unos breves segundos. Debo disculparme porque te dejaron esperando tanto tiempo. Esto es culpa mía, respondió Lindy levantando la cabeza. Aunque fue un poco descarado, deseaba aprovechar tu jardín para tranquilizarme. Ya veo. Eso no es ningún problema. Los jardines del ministerio son muy bonitos. Sin duda debido a la influencia de su familia, Lady Diao, Lindy elogió. Correcto, la mujer mayor estuvo de acuerdo. ¿Caminarás conmigo entonces? Quizás nuestras conversaciones mejoren con el aire fresco. Ciertamente. Lindy salió al camino de baldosas y cruzó los brazos detrás de ella mientras caminaba junto a Diao Gualin. ¿Puedo preguntar qué sabes ya de los ministerios? Diao Gualin preguntó amablemente. Cada uno está estructurado en torno a 4 capas de administración: imperial, provincial, regional y distrital. Dentro de cada capa hay 9 rangos por los cuales se marcan los funcionarios. El avance y la aceptación dependen de recomendaciones de rangos superiores o de un excelente desempeño en los exámenes administrados a nivel provincial, recitó Lindy.
La única excepción es el Ministerio de Integridad, que solo tiene una capa imperial fuera de los picos celestiales y las arenas de alabastro. Todo eso es correcto. Antes del sistema de la Gran Secta, los ministerios eran el camino principal a través del cual los cultivadores solteros podían avanzar, aunque esto tenía muchos defectos, dijo Diao Walin. Lindy hizo un pequeño gesto con la cabeza. No era como si talentos potencialmente problemáticos como, por ejemplo, ella misma o Hiron alguna vez tuvieran la oportunidad de ser patrocinados bajo ese viejo sistema. Los ministerios ejercen una influencia significativa, siendo paralelos en lugar de superiores a la nobleza menor, probó Lindy. Cierto. Incluso un varón puede despedir a su asesor y solicitar uno nuevo, pero sería profundamente imprudente convertir en enemigo a su ministro de distrito, y mucho menos a uno de la región, observó Diao Walin. Los ministerios defendieron firmemente su independencia. ¿Eran? Lindy preguntó mientras se acercaban a una gran fuente. Su pieza central era un cristal verde brillante y medio transparente, y el agua llovía desde sus hojas. La duquesa cambió mucho. Un superior puede recomendar a un subordinado, pero las recomendaciones ya no dan peso a la puntuación de los exámenes. Además, se modificó el plan de estudios. Los exámenes ahora son evaluados por paneles de expertos ministeriales seleccionados por sorteo, y la identidad del solicitante no les es revelada durante el juicio, explicó Diao Walin. Fue un decreto bastante perturbador y algunos se preguntaron si la duquesa podría siquiera ejercer tal autoridad. Parece que sí, dijo Lindy con cautela. Intradebr. Dijo Diao Walin a la ligera. Es bueno que ella haya expuesto su caso ante el emperador An. Me dijeron que lo aprobaba bastante. Los ministerios imperiales se opusieron enérgicamente. Incluso la emperatriz ha tenido algunos problemas con esto, pero tal vez su reciente ascenso al octavo reino podría cambiar esto. Aunque no soy un experto en asuntos civiles, parece que este cambio fue bueno. He escuchado pocas declaraciones que ensalcen la virtud del gobierno pasado de Emerald Seas. Ciertamente. Diao Walin observó los brillantes rayos de luz que pasaban a través del cristal verde. Pero ha hecho que los ministerios sean menos independientes, particularmente en los ministerios provinciales ubicados en Xiamen, donde la reforma fue más percusiva. Lindy dio vuelta las palabras en su mente. Percusivo. Una forma divertida de decir que la duquesa se había ocupado personalmente de la aniquilación física de grandes porciones de los rangos superiores de los ministerios y del desalojo masivo de la mayoría del resto de sus cargos. ¿Cuánta resistencia arraigada quedaba en aquellas oficinas que no habían sido tan completamente limpiadas? Era necesaria una reforma, pero no es bueno que los ministerios dependan demasiado de la política noble, ofreció. Palabras a tener en cuenta, espero, respondió Diao Walin. Mi señora tiene la intención de aprovechar el trabajo de su madre Lindy y estuvo de acuerdo. Y Mons, esas palabras ahora fueron mucho más difíciles que antes. Diao Walin debe haber captado su leve inquietud porque la mujer la miró con curiosidad antes de continuar. Pero estamos divagando. Deberíamos hablar de tu asunto. Hemos iniciado investigaciones en la región que indicó su fuente y hemos encontrado algunas pruebas que lo corroboran nosotros mismos. Hay algunos indicios de que se están produciendo fraudes y sobornos menores, pequeños asuntos que están por debajo del nivel habitual que preocupa a nuestra oficina. Lindy consideró esto. Esta oficina era el Ministerio de Derecho Regional del Valle Central. ¿Hay algún problema con los investigadores del distrito? Diao Walin frunció los labios. Hasta ahora, no ha ido más allá de cierta pereza, más que de una colaboración directa. Pero sí, varios empleados y oficiales de los rangos inferiores y medios recibirán críticas de desempeño muy negativas. ¿Y cómo se relaciona esto con mi problema?, preguntó Lindy. Creemos que el estafador responsable de una serie de otros delitos menores está ubicado en el Ministerio de Comunicaciones del distrito. Hemos reducido a los posibles culpables a aproximadamente media docena, dijo Diao Walin. En unas pocas semanas esperamos haber reducido aún más esta lista. Parece extraño que alguien que se había salido con la suya cometiendo delitos menores se intensifique, dijo Lindy pensativamente mientras reanudaban su caminata alrededor de la fuente, dirigiéndose a un bosque de cerezos vibrantes. Ah. Este tipo es un tonto, ¿verdad?
Un pequeño estafador que hasta ahora se las arreglaba con pequeños actos de sabotaje y malversación de fondos. Ciertamente. Probablemente estaba trabajando para otra persona en este caso. Ah, tonto, como dijiste. No era una idea nueva para Lindy. Era parte de la razón por la que era peligroso trabajar para otra persona en la calle. Siempre existía la posibilidad de que el jefe estuviera arrojando a un contratista a un lobo más grande para probar reacciones o simplemente para proporcionar una distracción. Desafortunado para él, ¿cómo puedo seguir ayudando? Existe cierta posibilidad de que si nuestras suposiciones no son correctas, el culpable pueda tener algunos métodos de escape que requerirían importantes recursos para neutralizarse. Ya que sé que deseas involucrarte, quizás te gustaría ahorrarle este gasto al ministerio. ¿Haciendo la captura? Lindy consultó a sus espíritus. A Angie pareció gustarle la idea, pero Sengi parecía más ambivalente. Sixian murmuró. No me opongo, pero ¿es eso legal? No quisiera ofender al señor propietario de las tierras, dijo Lindy. Diao Walin se encogió de hombros. Otorgar poder de arresto temporal a un agente contratado requiere algunos trámites, pero no es inusual. Listo entonces, dijo Lindy. Una pequeña persecución sería buena para perfeccionar sus habilidades. ¿Cuánto tiempo tengo? Algunas semanas. Sería mucho después de su subasta. Bien. Lindy respiró profundamente subrepticiamente. Hay otro asunto del que quería hablar contigo hoy. ¿Y qué es eso?, su compañero preguntó mientras se detenían, de pie bajo el cerezo más alto. Madame Gray, el espíritu zorro que habita las tierras de los Diao, es la madre de mi amiga, ¿qué sabes de ella? La expresión de Diao Huaoen no cambió. Una plaga desafortunada y difícil de eliminar. Fue parte del asunto del que hablé con tu amigo. Bueno, aunque no puedo compartir los detalles, recientemente intenté ayudar a Zulin a superar un problema de cultivo, dijo Lindy diplomáticamente, mirando las hojas de color rosa pálido del viejo cerezo bajo el cual se habían detenido. Muy amable de tu parte. Parece que sois muy buenos amigos, reconoció Diao Walin. Había doblado las manos detrás de la espalda y su expresión era neutral. Lindy inclinó la cabeza. Tengo acceso a algunos métodos de adivinación liminal que nos permitieron explorar un poco su pasado y herencia, y durante estas meditaciones descubrimos un tema bastante desafortunado. Ya veo. Algo del presente inmaterial, supongo, si has decidido llevar esto al Ministerio de Derecho, dedujo Diao Walin. Espero que sepas que tales adivinaciones requieren pruebas más concretas para producir un traje. No creo que esta cuestión deba llegar a ese nivel si usted no lo desea, Lady Diao, dijo Lindy uniformemente. El problema que encontramos es que Zulin no es único. Parece que Madame Gray deja muchos regalos en su alcance. La mujer mayor se giró para fruncirle el ceño antes de hacerle un gesto para que continuara. Creo que esta criatura utiliza el abandono y la muerte de estos niños como método de cultivo sacrificial, dijo Lindy. Esta fue su carta más fuerte. El uso de humanos como reactivos para el cultivo había estado completamente prohibido en el imperio desde los días del Rey Crepúsculo y el Cataclismo, y las reformas del emperador lo habían reprimido aún más duramente. Según mi adivinación, es una forma retorcida y rota del culto preimperial de la región. Esa es una acusación muy grave, Lady Ling, susurró Diao Walin, que algo así estaría ocurriendo en las tierras de los Diao sin que nadie se diera cuenta. Ciertamente es un resultado sutil y las acusaciones públicas no resolverían el problema, dijo Lindy suavemente. Tengo la esperanza de que al traerles esto, el problema pueda resolverse sin problemas ni censura. Miró al cultivador mayor directamente a los ojos. Diao Walin miró hacia atrás durante varios largos segundos, con cara de piedra, y una suave brisa esparció pétalos a su alrededor. Contacto, 2. Hilos 248, viaje 5. Luego, muy lentamente, la mujer esbozó una sonrisa. Ya veo. Eso es generoso. Tengo la esperanza de que nuestras relaciones puedan ser amistosas en el futuro, y si puedo hacerle un favor a un aliado y al mismo tiempo prevenir más tragedias, eso solo puede ser bueno, respondió Lindy. Fue más fácil que nunca permitir que sus propios pensamientos y Sixiang operaran en paralelo, dando forma a sus palabras para lograr el máximo efecto. Diao Walin era, en su opinión,
Una figura mayoritariamente mercenaria, por lo que lo mejor era enmarcar su relación en términos de favores dados y adeudados. Es pedirle a otra parte que haga tu trabajo y llamarlo un favor, dijo Diao Walin a la ligera. Lady Diao, mis amigos son sinceros conmigo. Sé lo que le ofreciste a Su Ling. Si tienes interés en ese linaje, te he dado una excusa para conseguirlo. Además, es una razón por la que puede resultar difícil luchar contra tus oponentes. Mientras los niños estén bien cuidados y no mueran de frío, estoy bastante contento. Lindy sostuvo su mirada. Aunque admito que no sé cuáles son tus objetivos. Su investigación fue un poco arriesgada, pero sintió que el estado de ánimo de Diao Walin era lo suficientemente bueno como para intentarlo. La sangre espiritual es valiosa, y aunque los métodos de adivinación astrológica están de moda, los métodos antiguos no son inútiles, ofreció Diao Walin. Te felicitaré por tus palabras. Tus ojos son agudos para alguien tan joven. Creo que podemos llegar a un acuerdo aquí. Mulumesk. Pero no me respondiste. No lo hice, dijo Diao Walin pensativamente. Los Diao son fuertes y nuestros cimientos sólidos, ¿no somos nosotros a quienes otros deberían emular? Quizás, pero imagino que los otros cargos presentarían una afirmación igual, dijo Lindy con cautela. Lo harían. Una afirmación igual, dijo Diao Walin con cierta satisfacción. Se necesitarán algunas semanas para reunir agentes y adivinos confiables para esto. Solo te pido que seas minucioso y lo más rápido que puedas. Y, si es posible, ¿podría dejarse abierto para que Su Ling tenga acceso? Hasta cierto punto. Diao Walin ofreció un elocuente encogimiento de hombros. Si se encuentran familias para estos niños, entonces esos hogares serían responsables. Lindy frunció el ceño. Ese fue un buen punto, pero se puede organizar cierta vigilancia, ya que el espíritu puede aumentar si se interrumpe su cultivo, continuó alegremente Diao Walin. Eso estaría bien, dijo Lindy, entendiendo la implicación con bastante claridad. ¿Tenemos entonces un acuerdo? Lo hacemos. Es prudente que permitas que Diao se ocupe de este asunto y creo que nuestra asociación será fructífera. Eres muy razonable, Lindy estuvo de acuerdo. Para el éxito futuro entonces. Hacia el éxito futuro, se hizo eco Diao Walin. Charlaron unos momentos más. Diao Walin le proporcionaría una presentación y credenciales para el Ministerio del Distrito cuando llegara el momento de su participación, y permanecería en correspondencia para el otro asunto. Lindy también aceptó hablar primero con Diao Walin si su adivinación encontraba algo más sobre el asunto de Madame Grey. Había evitado hacer evidente el alcance de sus conocimientos, pero estaba segura de que el investigador de Diao estaba pensando en qué más podría saber. En todos los aspectos, había logrado todos sus objetivos al venir aquí. Lindy se preguntó por qué se sintió tan aliviada al salir del recinto del ministerio, permitiéndose un momento para desplomarse contra el costado del carruaje. Había ensayado tanto tiempo como para saber qué diría si tuviera que empujar. Ella había pensado en amenazas indirectas y practicado declaraciones que la mantenían firme, y sin embargo, Diao Walin simplemente había sido tan razonable sobre todo el asunto que nada de eso había sido necesario. Oye, tenías algunas frases bastante buenas. Los guardaremos para otro momento, ¿sí? Sixiang le dio la sensación de que le habían dado una palmadita en el hombro. Tendrás que recordarlos todos. Ella cerró los ojos. Después de un momento, ella se enderezó. Está bien. Vine. Todo salió bien. Tenemos hasta el atardecer ahora. Entonces, encontremos a Suyue y... Lindy sintió que se le erizaban los pelos del cuello y una sensación de gateo le recorrió la columna. Mantuvo la mirada fija hacia adelante durante unos largos segundos, luego se giró y se inclinó ante la figura que se avecinaba detrás de ella. Suyue lucía muy parecido a la última vez, con su rostro andrógino mirando impasible desde las sombras que se acumulaban a su alrededor como una capa. Todavía eran profundamente inquietantes, tenían extremidades demasiado largas, dedos demasiado largos y una postura sutilmente incorrecta, como si no todos sus huesos estuvieran en los lugares correctos. Pero a estas alturas ya había tenido que lidiar con muchas figuras inhumanas. Lindy inclinó la cabeza. El maestro Su es rápido.
¿Cuánto tiempo había estado Suyue con ella? Ella no lo sabía. ¿De dónde viene este título? Preguntaron con curiosidad. Has dicho que me enseñarías. Solo quería ser educado. Chap 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 se alargó demasiado los dedos, las uñas estaban pulidas de negro y brillaban a pesar de la falta de luz. No. No. Lindy se hizo eco. Ser un maestro. Esta es una relación íntima. Ni yo ni tú hemos llegado a esto, dijo Suyue. Como quieras. Lindy no podía estar en desacuerdo. Sekin todavía era su maestro en su mente. ¿Entonces solo Suyue? Sí que estuvieron de acuerdo. Querías hablar conmigo. Lo hice, pero ya no estoy tan seguro de esa necesidad, admitió Lindy. Sabía que habrían escuchado la conversación entre Kai Renxiang, Gan Wangli y ella. Estoy aquí para ayudarte. Mi maestro sabe todo lo que hablaste, ¿importa que lo haga? Me resulta difícil entenderlo. El cambio es violencia. Que la joven señorita desee tener un corte más amable es agradable, aprobó Suyue. Las espadas que partían la garganta del viejo mundo muerto siempre tendrían que ser enterradas, de una forma u otra. Cualquier otra resolución es un fracaso. ¿Entonces esperas que te mate al final? Lindy soltó, haciendo muecas mientras las palabras se derramaban. Los dedos de Suyue dejaron de golpear y sus delgados labios se curvaron formando una sonrisa. No soy una de esas espadas, pero quizás. Si llegas a la conclusión de que soy injusto, que tu mundo no puede tolerar mi existencia. ¿Quién sería yo para juzgar eso? ¿Quiénes somos alguno de nosotros? Le preguntó a Suyue suavemente. La justicia vive solo en la mente. No tiene existencia más que lo que le damos. Pero no creo que vinieras a mí para recibir lecciones tempranas. No. Recientemente me encontré con algunos espíritus peligrosos y quería pedirles que revisaran mi cultivo en busca de signos de desviación o posesión, explicó Lindy, no capaz de sostener la mirada de Suyue. Comprensible. Eso explicaría lo que veo. ¿Hay algo entonces? Preguntó Lindy. No es posesión, pero hay un toque de algo más allá del hielo en el que diste la bienvenida, respondió Suyue. No ordena, pero puede cambiarte, ¿vale la pena correr el riesgo de lo que buscas ganar? Lindy no respondió de inmediato. La vieja ladrona aún no hacía ningún movimiento directo, pero sí sabía que, a veces, un ladrón tenía que dedicar más tiempo a dejar una marca a gusto antes del robo real. ¿Escuchaste lo que hablé con Diao Walin? Ella preguntó en cambio. Eso sería de mala educación. No es asunto mío monitorear estas cosas, dijo Suyue. Si me lo permites, ¿tienes intención de caminar entre sueños cuando lleguemos a la capital? Lo había planeado, admitió Lindy. Entonces te pediría que permanecieras entre los aleros. No estás preparado para lo que duerme en las raíces de Xianmen. Solicito tu promesa al respecto, aunque no tengo autoridad para obligarte. Podrías detenerme fácilmente, si quisieras, señaló Lindy. Una cara pálida inclinada hacia un lado. Ese no es mi papel. Creo que es una promesa fácil de hacer por ahora. Lindy miró su brazo aún roto. Sería utilizable, aunque dolorido, cuando llegaran, y ella no estaba ansiosa por sumergirse en otro horror. Incluso yo necesito espaciar un poco mis tribulaciones. Entonces te limitarás a arriesgar tu mente por encima de tu cuerpo, supuso Suyue. Lindy dio una sonrisa apretada. Las fiestas de la luna soñadora son arriesgadas, pero es un tipo de riesgo diferente. Sí, lo es. Te dije que fueras ambicioso, pero la paciencia es parte de eso. Es difícil pensar en la paciencia en este momento, dijo Lindy secamente. Siempre lo es, dijo Suyue, dándose la vuelta. Lo será incluso cuando empieces a pensar en los años como en los meses y en las décadas como en los años. De repente, Suyue desapareció entre parpadeos como si nunca lo hubieran sido. O al menos parecían haberse ido. ¿Y no fue ese un pensamiento divertido? ¿Haría que la gente pensara lo mismo algún día? Estoy bastante seguro de que ya lo haces en ciertos círculos, dibujó Sixiang, con la barbilla apoyada en su hombro. Habría sido una posición incómoda si el resto de su cuerpo se hubiera materializado.
Eso no cuenta, reprendió Lindy, haciendo todo lo posible para ocultar su continuo malestar. Ella se dio la vuelta y salió del lugar donde estaba retenido. Al final, pensó, ¿qué había cambiado desde ayer? Nada. Todavía necesitaba aspirar a la cima. Todavía necesitaba apoyar a Renxiang y todavía creía que a Renxiang le iría bien como duquesa. Todavía necesitaba causar una buena impresión en los nobles de la capital y fabricar muchas piedras para su plan en la subasta. Todavía necesitaba asegurarse de que el imperio, o al menos la provincia, no terminara librando más guerras de las absolutamente necesarias. Ninguno de sus problemas inmediatos había cambiado. Los cielos todavía estaban lejos. Pero algún día ella llegaría hasta ellos. Debería haber sido obvio que ella no encontraría la paz allí. Contacto 2. Hilos 249, Capital 1. El acercamiento a Xianmen fue extraño y maravilloso. Durante toda la vida de Lindy, tanto en las calles de Tongou como en la secta, la oscura línea vertical en el horizonte norte fue tanto un hecho de la vida como el movimiento del sol y la luna. Siempre hubo una leve conciencia de que era la lejana capital de la provincia, Xianmen, el pilar celestial. El camino los llevó hacia el norte y la línea oscura en el horizonte creció. Primero tenía una forma brumosa, luego un pilar sólido que se extendía hacia el cielo con una parte superior envuelta por lo que parecían nubes permanentes. Pero estas no eran nubes, eran hojas. A menos de la mitad del camino hacia la capital, parecía estar más alto que las montañas del muro de donde venían, aunque todavía estaban muy lejos de Xianmen. Vieron la primera de las raíces a más de 200 kilómetros de la base de la ciudad. La raíz parecía una cresta alta y sinuosa con una suave pendiente, cubierta de vegetación, campos vibrantes y grupos de mansiones pastorales. El camino se dobló para permanecer a su sombra. El doso consumía el cielo, una vasta cúpula verde con ramas imposiblemente altas medidas en tamaños utilizados solo para las ciudades. Deberían haber estado en total oscuridad y, sin embargo, el sol brillaba a través de las hojas ondulantes como si no tuvieran ningún obstáculo. Solo el tronco proyectaba una sombra, un muro de oscuridad visiblemente móvil que pasaba sobre el camino con el movimiento del sol. El tronco era más ancho que cualquier ladera de montaña que Lindy hubiera visto jamás. Era tan absurdamente masivo que parecía plano en lugar de curvo. Una ciudad extendida entre raíces nudosas, construida en lo que parecían colinas cubiertas de musgo y montañas bajas, repleta de más gente que toda la ciudad de Tongou, y ella sabía que era solo un distrito exterior de la metrópolis construido dentro del árbol mismo. El aire estaba impregnado de una mezcla densa y espesa de madera y tierra, y Lindy no pensó que fuera una coincidencia que las personas que vio parecieran más saludables, estuvieran más rectas y caminaran con más energía que las de Tongou o incluso la ciudad sectaria de Argent Peak. Ni siquiera podía describir lo que sentía desde el árbol mismo. Incluso a kilómetros de distancia, era un faro de poder inigualable por todo lo que había visto jamás. ¿Cómo es posible que haya algo integrado en él? Lindy se encontró susurrando, asomándose por la ventana mientras el carruaje avanzaba por la carretera bien pavimentada. Estiró el cuello para mirar hacia arriba, mirando las aparentemente pequeñas ventanas que podía ver talladas en la parte superior del tronco, caminos y caminos que serpenteaban alrededor del exterior, aparentemente cortados en la corteza. ¿Podría incluso tu madre cortar la corteza? El templo de los pilares intercede entre los ciudadanos y los Xianmen, dijo Gang Wangli, mirando por la otra ventana. Conocen los cantos y cánticos sagrados que persuadirán al árbol a dar forma a su corteza y madera en calles y edificios o a eliminar aquellos que ya no son necesarios. El duque en funciones es el jefe del templo y participa cuando se necesitan ajustes más serios a la infraestructura, como la construcción de nuevos distritos, continuó Kai Renxiang. De ellos, ella sola no hizo ningún esfuerzo por observar su enfoque. Una de las peculiaridades de los Xianmen es que los edificios de los Xianmen bajos y medios son en gran medida indestructibles y no requieren mantenimiento. Eso facilitaría el ahorro de recursos, respondió Lindy distraída, todavía estirando el cuello. Incluso cuando canalizó y hacia sus ojos, no pudo ver nada de la ciudad alta que sabía que estaba construida en las ramas. Tampoco podía imaginar que ni siquiera la peor tormenta o inundación afectara a los edificios. No es de extrañar que la ciudad sea tan grande. Xianmen es verdaderamente bendecido.
Su abundancia es incomparable y los males del mundo exterior están muy lejos. Es un testimonio de la mala conducta ancestral que sea todo menos un paraíso, dijo Kai Renxian. Lindy asintió levemente, todavía mirando fijamente lo que estaba viendo. Sengi murmuró en su mente. Angie exclamó. Ella pensó reconfortantemente. En voz alta, dijo ella. Entonces, primero iré a la mansión Meng. Sí, estuvo de acuerdo Kai Renxian. Estaré ocupado con muchos saludos, pero aquí deberías centrarte en tu negocio mercantil. Confío en que conseguirás un buen trato. Me pondré del lado de nuestra dama, dijo Gang Wangli. El carruaje siguió adelante y pronto el maletero consumió todo el horizonte. El camino se elevaba, serpenteando a lo largo del camino de una de las raíces medio enterradas. Las puertas de la ciudad propiamente dicha no eran las habituales de metal, piedra o jade, sino madera pintada del propio Xianmen. Revelaron un camino enorme que se dividía en el interior cavernoso, uno subiendo y el otro bajando. El interior estaba iluminado por glóbulos de ámbar seco colocados regularmente en las paredes y el techo, brillando desde el interior con vibrantes masas de isolar que iluminaban el interior sombreado tan brillante como un buen día. Aún así, a pesar de su estatus favorito en el tráfico y la velocidad del vagón, se necesitaron más de 6 horas para completar el tortuoso viaje a través del maletero hasta la ciudad alta. Las luces del interior se desvanecieron con el sol poniente que brillaba a través de las ventanas talladas, que parecían tan pequeñas por fuera pero parecían cavernosas de cerca. Cuando finalmente emergieron del tronco hacia un ramal tan ancho como la gran carretera que conducía a la ciudad, Lindy descubrió que no podía ver el suelo debajo, solo las esponjosas cimas blancas de las nubes y el gris de la inmensa distancia entre ellas. Habían llegado a Cloudspires. Aquí, aunque sus cimientos crecieron a partir del árbol, se exhibieron la inmensa extravagancia y riqueza de los pueblos más ricos de la provincia. Los vastos complejos de cristal y jade eran increíblemente delicados o se cernían con un peso melancólico dependiendo de la sensibilidad de sus dueños. Cada calle parecía una escena de algún loco concurso de arte. Cada edificio aparentemente competía con los demás por la atención. Aquí no había mortales, solo cultivadores porque el aire era demasiado fino para los demás. Hacía frío y estaba fresco en sus pulmones, como el aire en los picos más altos del muro. Pronto llegaron a la pequeña mansión Kai en la que se alojarían durante la subasta. En comparación con los otros edificios de Cloudspire, era muy austero, siendo una mansión tradicional de 2 pisos con jardines circundantes, pero las tejas del techo eran de jade blanco brillante y secciones del interior estaban construidas con madera irreactiva que podía cambiar sus pigmentos a pedido, lo que permitía murales espontáneos o incluso escenas en movimiento de la memoria de un cultivador. Lindy sospechaba que revestir incluso una habitación pequeña con él le costaría todos sus ahorros. La mansión había sido anteriormente el segundo hogar de un ex viceministro de Comercio, que había sido ejecutado por malversación y tráfico de reactivos humanos. Su clan había sido despojado de su estatus legal como nobles y, por tanto, del derecho a poseer propiedades en la ciudad alta. Ahora estaba vacío, con pocos muebles y bastante polvo, lo que probablemente explicaba por qué el lugar todavía se sentía vagamente enfermo para los sentidos de Lindy. Ella no pensó que pasaría mucho tiempo aquí, al menos hasta que nuevas impresiones tuvieran tiempo de aparecer. Lindy lo dejó atrás para caminar por el amplio bulevar que conducía a la casa de los dignatarios visitantes de Men. Habría sido fácil simplemente caminar y perderse entre las vibrantes calles llenas de cultivadores parlanchines. Vio teatros y salas de conciertos, galerías de arte y casas de té, y muchos otros establecimientos extraños. ¿Quién necesitaba un salón entero solo para bailar o leer poesía? Algunos de los edificios parecían sospechosamente vulgares, pero nadie parecía prestarles atención y no había linternas rojas. En lugar de eso, intentó mantenerse concentrada y avanzó hacia las propiedades de Mend envueltas en niebla. Las calles de Cloudspires estaban todas un poco brumosas, pero se volvieron más gruesas a medida que ella se acercaba, brillando con la luz que pasaba y envolviendo los serenos terrenos. Los estanques llenaban huecos en la rama que rodeaba la finca y bajo sus pies crecía una suave hierba verde, creando un tranquilo jardín de flores de colores oscuros y agua que corría suavemente y que rodeaba las delicadas agujas de cristal de la casa Men. Sospechaba que, si fuera necesario, habría sido fácil perderse entre los estanques, incluso para ella. El aire hormigueaba con un unifamiliar,
no tan diferente de su propia niebla. Afortunadamente, ella fue invitada. En un arco hecho de enredaderas y flores vivas tejidas, Mengden la conoció, con su sonrisa habitual firmemente en su lugar. Bienvenida, Lady Leng. Xiangmen es un lugar bastante importante, ¿no? Lo es, respondió Lindy. Ella simpatizaba con Angie. Estar aquí probablemente fue como sentirse nuevamente en el torneo de su primer año, rodeada de tanto y ambiental que sintió que le venía un dolor de cabeza. ¿Puedo entrar? Por supuesto. Tenemos mucho que discutir. Los terrenos de la mansión Meng eran hermosos con serenos estanques reflectantes llenos de nenúfares y santuarios flotantes de madera iluminados por velas pálidas y suaves luces fantasma azules. La mansión en sí era una hermosa cosa de cristal y madera fina sin costuras ni uniones, como si todo el edificio hubiera sido cultivado en lugar de construido. Meng Dan condujo a Lindy por senderos sinuosos hasta un pabellón al aire libre justo afuera del ala este de la mansión, un porche bajo con techo con vista a los jardines. Había largas mesas llenando el pabellón y faroles colgando del techo, y parecía muy parecido al tipo de lugar donde se celebraría una fiesta. Ahora, sin embargo, estaba tranquilo, salvo por los acordes distantes de la música que provenían más adentro de la mansión. Siéntete libre de dejar que tus espíritus deambulen, ofreció Meng Dan, sentada en una de las mesas. El suave resplandor naranja de las linternas se reflejaba en la madera pulida, dando una sensación hogareña, como si el pabellón fuera una isla de calor que flotaba en un sereno mar de niebla. Jinui apareció frente a él con un crujido como si le hubieran pasado las páginas y se acomodó en una silla. Aunque le pediría a Sir Sengi que se contuviera. Lindy dio un pequeño gesto de reconocimiento. La niebla silbó y se arremolinó mientras Sengi se materializaba justo afuera del pabellón. Angie apareció al lado de Lindy con un velo brillante de copos de nieve y las manos en las caderas. Gracias por su alojamiento, Sir Meng. Lindy encontró su propio asiento en una de las sillas de mimbre tejidas cercanas. Sixian manifestó su cuerpo físico en la silla junto a Jinui en ese momento, e inmediatamente echaron un brazo alrededor de los hombros infantiles del otro espíritu lunar. Hola, pequeña prima. ¿Y chico del libro? ¿Nos extrañaste? Las cosas han sido menos emocionantes, sí, reconoció Meng Dan. Lindy miró a Sixian, a lo que la musa respondió con una sonrisa inocente. Estoy seguro de que necesitabas descansar, dijo finalmente Lindy con un suspiro. Angie se subió al brazo de su silla y le dio unas palmaditas en el hombro. Al menos Angie reconoció su queja, aunque probablemente no la entendió. Eso fue una especie de progreso. Por supuesto. Después de todo, solo soy un erudito frágil, dijo Meng Dan a la ligera. ¿Le gustaría tomar un refrigerio, baronesa? Lindy miró fijamente a Meng Dan. La sonrisa de Meng Dan se amplió. Si no hay problema, respondió Lindy. Una cosa es oír hablar de Xiangmen, pero otra muy distinta es acercarse a él. Es una maravilla, ¿no? Meng Dan chasqueó los dedos. El sonido resonó fuerte en la niebla y Lindy sintió el movimiento de los sirvientes en los salones de la mansión. Creo que solo hay unos pocos lugares en el imperio que pueden igualarlo. Suilan, las montañas de las flores y los frutos, la ciudad imperial y la isla viviente. Me gustaría verlos a todos algún día. No me importaría hacer eso yo mismo, reflexionó Lindy. Incluso si tenía sus deberes, definitivamente sentía al menos un poco de pasión por viajar. El viaje hacia el sur tenía su atractivo. Es una tierra hermosa. Estoy seguro de que usted y su señora harán mucho con ello. Hemos localizado nuestra probable capital. La cascada es enorme, exclamó Angie. El lago es realmente bonito y los incendios bajo tierra son buenos, no como los desagradables incendios venenosos, coincidió Sengi, posándose en el suelo con un golpe. También tiene algunas cosas realmente buenas guardadas, intervino Sixian con una sonrisa. Maravilloso. Me alegro por ti, dijo Meng Dan. Por mi parte, ha sido muy satisfactorio tener acceso a una mayor parte de la biblioteca del clan en mi estudio del tapiz. Sé que los mayores solo me dan el gusto de darme un capricho, pero es verdaderamente satisfactorio poder confirmar más de mis propias teorías sobre los acontecimientos. Me alegro por ti también, Meng Dan. Por curiosidad, he estado haciendo mi propio tipo de investigación.
¿Has oído hablar alguna vez de una herejía grave en la antigua fe Bailu? Hubo una serie de divisiones y nuevas sectas que fueron llamadas herejías en el momento de su formación, intervino Jinui, manteniendo de alguna manera su dignidad incluso mientras Xixian jugaba con su cabello. Se necesita más especificidad. Jinui no se equivoca, coincidió Meng Dan. La mayor división se produjo bajo el gobierno de los 11, lo que produjo la fe de mi propia familia y el camino puro de los Hui. Sería algo más antiguo que eso. Quizás no tan atrás como la preimperial, pero probablemente, la primera dinastía, explicó Lindy. Los registros de entonces son menos accesibles, explicó Meng Dan. Supongo que no estás hablando de la división de Meissen-War. No lo creo, dijo Lindy después de un momento. Bueno, es algo que solo he tocado mis límites. Quizás la próxima vez que nos encontremos, seré yo quien pueda impartir algo de historia. Meng Dan puso una mano sobre su corazón. Señorita Ling, no debe cortejar mi corazón tan descaradamente. Lindy se rió cortésmente, ignorando a Xixian y sus cejas meneadas. Sin embargo, Meng Dan, ¿cuál es el camino de los sueños? ¿Qué gran espíritu venera? La sonrisa de Meng Dan se desvaneció un poco. No tiene ninguno. Hay un puñado de ascendidos, considerados maestros y portadores de antorchas que muestran el camino, pero la reverencia no es realmente el punto. Bueno, si no es interceder por el favor de un dios, ¿cuál es entonces el propósito? Preguntó Lindy. Se alejó pensativamente. Perdóneme, señorita Ling, pero no soy monje ni maestra. Es difícil para alguien con una devoción media explicarlo adecuadamente. Lamento haberte puesto en una posición difícil, se disculpó Lindy. No, desestimó. Veamos, no quiero tergiversarnos, pero a los ojos del camino de los sueños, el mundo material es simplemente otra capa de liminal, un sueño más sólido y difícil de despertar. Es defectuoso y roto, corrompido por la intención de los sin nombre. El camino de los sueños es un camino para encontrar un verdadero despertar, o iluminación, si lo prefieres. Si suficientes personas logran esto, los sin nombre podrán revitalizarse y su gran sueño podrá corregirse. Lindy consideró sus palabras. Eso sonaba extraño, pero no particularmente malo, aunque ella suponía que dependía de lo que significara la iluminación. ¿No es eso, estúpido, difícil? Angie preguntó. La mayoría de los humanos son súper débiles. Nunca tendrá suficiente para ascender. La verdad del camino y la verdad de un cultivador individual son cosas diferentes. Supuestamente, incluso un mortal puede encontrar la iluminación si vive una vida adecuada bajo la tensión que siguen mis parientes, pero tienes razón en que, en el mejor de los casos, es un sueño lejano, reconoció Meng Dan. Como dije, personalmente no soy devoto. Quizás pueda solicitar hablar con alguien más informado que yo. Por supuesto, dijo Lindy, mirando a Xixian, quien parecía pensativo. Entonces vayamos al grano. Hilos 250 Capital 2. Se ha preparado una declaración. Jinui le deslizó una hoja de papel doblada desde el otro lado de la mesa. Lindy lo recogió con cuidado, lo desplegó y sintió que sus cejas se levantaban ante la cantidad de piedras espirituales enumeradas allí. Fue suficiente para que sus gastos personales de cultivo fueran irrelevantes durante años, si se gastaban precisamente en eso. Pero había echado un vistazo a la planificación de Kai Renxian y sabía que los costos de construcción y funcionamiento de los primeros asentamientos excedían con creces esos gastos. Aún así, era una suma principesca. ¿No son solo las piedras espirituales un poco aburridas? Angie intervino. ¿No debería haber tesoros y cosas súper geniales? Angie, regañó Lindy. No, cualquiera de los condes podría ofrecer piedras espirituales, dibujó Xixian. El chorro tiene razón. Ambos tienen razón. Meng Dan se rió entre dientes, moviendo los dedos. Las piedras espirituales son la línea de base. Mi abuela y sus compañeros han preparado una serie de otras opciones para que elijas. Estas son opciones de pago bastante menos prosaicas y me han dado permiso para concederle dos de ellas. Un movimiento de su muñeca provocó un conjunto de contratos densamente escritos, que luego extendió por toda la mesa.
Supongo que desearás leerlos completos, pero si lo deseas, puedo darte un resumen. Por favor. Lindy suspiró y miró los documentos legales con cierta resignación. En primer lugar, ofrecemos una serie de textos y melodías exclusivas de la tradición de la abuela Ley. Desafortunadamente, no son sus obras en sí, sino las de músicos de la línea directa de su descendencia, una de las cuales parecía haber adquirido usted por su cuenta, comenzó Mendean. La melodía del Valle Olvidado hacía tiempo que había pasado a formar parte de ella, alimentando la niebla de su dominio. A Lindy no se le ocurrió nada más a lo que pudiera referirse. Me sorprende una oferta así dado lo que se dé tu clan. Oh, fue un poco una pelea, dijo Menden suavemente, pasándolo por alto. Sin embargo, garantizamos que no habrá represalias. No hay artes completas entre la oferta, pero un cultivador de tu talento y escenario sin duda encontrará ideas entre ellas. Leyendo entre líneas, probablemente se trataba de notas físicas copiadas de otros músicos y cultivadores a partir de las cuales podía crear nuevas artes o modificar sus propias artes con relativa facilidad. Este compromiso probablemente daría a los elementos más conservadores del clan Meng algo de cara para conservar sus secretos. Continúa, preguntó Lindy. No serviría de nada expresar interés todavía. En segundo lugar, ofrecemos los servicios de un geomante de Men por un periodo de 10 años, totalmente pagado por su tiempo, continuó Men Dan. Él ofrecerá ayuda para construir asentamientos y dar forma a sus tierras. También estará autorizado a compartir el mismo nivel de nuestros conocimientos que se concede a nuestros propios varones y vizcondes, y será tutor de hasta 6 personas en estos conocimientos. Esa fue una buena oferta. Sin la última parte, podría preocuparse de que los Men tuvieran la intención de hacer que Lady K dependiera de ellos para su mantenimiento y expansión. El hecho de que explícitamente no compartieran todo su conocimiento hizo que ella confiara más en la oferta. Sengi también se animó al mencionar la tutoría. Ya veo. ¿Y los demás? Lindy señaló los 3 contratos restantes sobre la mesa. Quizás sea un poco menos emocionante a nivel personal, pero también ofrecemos un acuerdo comercial. Mendean tocó con el dedo uno de los contratos restantes. Según este acuerdo, todas las mercancías originarias de su territorio estarán libres de aranceles durante un periodo de 100 años, y usted recibirá tarifas preferenciales sobre todos los demás peajes e impuestos. Probablemente pasará bastante tiempo antes de que podamos producir algo que valga la pena comercializar, Lindy dijo dudosamente. Pero en lo que respecta a la ley imperial, al estar escrita teniendo en mente el saqueo de guerra, los bienes de las entidades políticas externas se originan con su primer comprador imperial. Esta es una laguna que probablemente se cerrará en el futuro, si las negociaciones siguen nuestro camino, pero por ahora es útil, ¿no? Lindy no tenía exactamente una cabeza para la economía, pero sí, suponía que podía ver cómo eso podría ser útil. Al reducir al menos los costos de importación de bienes, alentaría a más comerciantes. Sin embargo, podría hacer que cualquier esfuerzo por abrir Black Lotus Pass vuelva a ser menos útil, perjudicando sus esfuerzos en el Valle Central. Ella le hizo señas para que siguiera adelante. Luego, me di cuenta en nuestro viaje de que tu principal arma, el talismán, estaba obsoleta para tu cultivo. Mentan hizo una pausa al ver su expresión. Mis disculpas. ¿Pasa algo? Fue destruido recientemente y tenía cierto valor sentimental, explicó Lindy concisamente. Ella dejó escapar un suspiro mientras Angie le abrazaba el brazo. Por favor, continúa. Realmente debería haber retirado la flauta antes. Frunció los labios pero asintió levemente. Bueno, el clan Men tiene una tradición de músicos, como sabes. Mi abuela puede ofrecer los servicios de un maestro artesano, uno de mis tíos abuelos que es un sexto reino especializado en instrumentos. Sin embargo, necesitarías proporcionar los materiales para este talismán. El tío es excéntrico y exige eso de todos sus clientes. Comprensible, ¿qué reino superior no tenía excentricidades? Todavía no estaba segura de qué iba a hacer con su flauta ya que aún no tenía idea de qué haría con los materiales. Podría ser algo para nuestros viajes, le murmuró Sixian. Yuimem, quizás algo de mamá. Angie ofreció con incertidumbre. ¿La última oferta? Lindy no reconoció visiblemente ninguno de los pensamientos enviados por sus espíritus.
miró la página y la miró 2 veces. Estaba prácticamente en blanco. Lo último es simplemente un favor del clan Meng. No es algo totalmente ilimitado, pero tendrás la promesa de que mi abuela trabajará para que el clan te apoye en un esfuerzo que requiere peso político, siempre y cuando no sea directamente contrario a nuestros intereses, dijo Meng Dan. Lindy miró atentamente la página en blanco, que solo contenía el sello y la heráldica del clan Meng. Una oferta tan abierta podría ser muy poderosa o ineficaz. Todo dependía de la situación en la que decidiera utilizarlo. Casi sonrió mientras imaginaba aceptar y luego inmediatamente pedir apoyo contra la duquesa. Esto ciertamente estaba fuera de los límites de un favor, pero podría ser útil en el asunto del paso del loto negro, o si surgiera alguna dificultad durante las negociaciones en el sur. Ella tendría que decidir. Los servicios del geomante, sin duda, dijo Lindy después de una larga pausa para pensar. Creo que nuestros métodos son mejores en tierras que no están preparadas para el asentamiento humano, dijo afablemente Meng Dan. Estoy seguro de que te servirá bien. Lindy asintió distraídamente. Con la ayuda de Wang para la arquitectura y la ayuda de Meng para la planificación de asentamientos, su asentamiento probablemente resultaría interesante si invirtieran bien sus esfuerzos. Teniendo en cuenta lo que había vislumbrado aquí en Xianmen, una ciudad inusual no estaría fuera de lugar en los mares Esmeralda. A su tierra le vendría bien un carácter único. Por supuesto, su elección estuvo motivada principalmente por el interés de Zengui. Él quería aprender más sobre los flujos de energía natural y espiritual involucrados en la geomancia, y ahora, ella podía hacerlo mejor que sus propios esfuerzos torpes copiados de textos para principiantes sobre el tema. Sí, dado eso y las razones que lo respaldan, elegir el geomante fue fácil. Sin embargo, la otra opción era más difícil. El trabajo de un maestro artesano del Sexto Reino era inmensamente valioso, al igual que las notas y obras de maestros siguiendo los pasos de un gran maestro de la música, especialmente porque se acercaba el momento en el cultivo del Lindy para que ella diera forma a la mezcla de artes que practicaba en algo cohesivo y único para ella. Ella pudo ver el valor en ambas ofertas. Pero si era honesta consigo misma, no tenía una base sólida en teoría musical. Su conocimiento provenía de las lecciones de los espíritus y de sus propios impulsos. Según las leyendas, eso no era muy diferente de la propia abuela. La oportunidad de estudiar y comprender más plenamente la música de Amos Sis fue poderosa. Además, el problema con la flauta era simplemente que aún no sabía cómo afrontar la pérdida de su primera flauta. Todavía no se había enfrentado al sentimiento feo y confuso que acechaba en el fondo de su mente. En este momento, ponerse en un camino seguro hacia un reemplazo no parecía correcto. Creo que me gustaría las notas y obras. Necesito pensar en mi futura tierra, pero si no puedo desarrollar mi propio cultivo, no tiene sentido. Tampoco sé cuándo encontraría tiempo para ir a buscar reactivos. Ciertamente puedo entender tu elección. Es importante poder confiar en las personas mayores en un campo, aunque sea indirectamente, respondió Meng Dan. Una experiencia desconocida, pero me gustaría probarla, dijo Lindy secamente. Entonces pasemos a los detalles. Meng Dan hizo a un lado los contratos no elegidos para dejar a los dos que había elegido. Lindy suspiró mientras tiraba del primero, preparándose para concentrarse en todos los pequeños detalles molestos. Incluso si los Meng fueran amigables, ella no estaba dispuesta a firmar nada que no hubiera leído y comprendido a fondo. Digestar y regatear el resto de los detalles fue una tarea larga, pero no encontró cláusulas furtivas ni palabras engañosas. En el caso de los contratos legales, ambos eran refrescantemente sencillos. El Meng proporcionaría el salario del geomante, suministros de cultivo y reactivos para su trabajo. Había una pequeña maraña en forma de cláusula de arbitraje, que indicaba que tendría que renegociar con el Meng si le pedía al geomante que emprendiera un proyecto que cediera los suministros que le habían dado y no pudiera proporcionárselos ella misma, pero sospechaba que tendría que pedir una tarea absurda para desencadenarlo. El geomante estaría disponible cuando ella lo deseara y su mandato comenzaría cuando ella hiciera la solicitud. Tendría que hablar con Renxiang, pero podría ser una buena idea posponer el inicio del mandato del geomante hasta que hayan terminado de realizar la topografía. Las notas eran menos complicadas.
Lo que recibiría eran copias completas de las obras en cuestión, y aunque el contrato establecía que solo compartiría acceso directo con miembros del clan Lane, cualquier trabajo derivado era suyo para que lo hiciera como quisiera. Estos términos eran bastante estándar para este tipo de transferencia, aunque era muy inusual que un clan condal hiciera un trato así con una simple baronesa. Las copias estarían disponibles dentro de un mes para dar cuenta de los ritos necesarios que se realizarían para los espíritus de las copias originales. Estaba oscureciendo cuando abandonaron la mansión Meng, con los espíritus nuevamente en su dantian. La comida proporcionada por el personal de la casa había sido deliciosa y de un tamaño lo suficientemente limitado como para que Lindy no se sintiera demasiado derrochador al comerla. El té también había sido bueno y consistía en varias mezclas oscuras y terrosas. Junto con las negociaciones, realmente sintió que su negociación para conceder a los Mend el derecho de preferencia sobre el tapiz había ido muy bien. Puede que todavía esté bailando al límite de sus capacidades, pero momentos como este le hicieron creer que en realidad estaba avanzando en todo este negocio de la nobleza. Contacto 2.